Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre texto del Srimad Bhagavatam. Estamos prácticamente iniciándolo, estamos en el primer canto, o para quizás alguien que lo entienda mejor, primer tomo, capítulo número 1. En el día de ayer habíamos comenzado a ver las preguntas que los sabios le estaban formulando a Sutta Goswami en el bosque sagrado de Naimisiranya, donde se habían reunido para realizar un sacrificio al Señor Supremo de 1000 años de duración. Entonces ayer habían iniciado la segunda pregunta. En el día de ayer nos quedamos en el texto que decía lo siguiente: en esta era de Kali, la era de hierro, los hombres no tienen sino una vida corta, son pendencieros, perezosos, mal dirigidos, desafortunados y sobre todo siempre están perturbados. O sea, introdujeron el panorama de la era de Kali para entonces hacer la pregunta. La pregunta dice, el texto número 11 dice: existen muchas variedades de escrituras y en todas ellas hay muchos deberes prescritos que pueden llegar a aprenderse solo después de muchos años de estudio en sus diferentes divisiones. Por consiguiente, oh sabio, selecciona por favor lo que es la esencia de todas esas escrituras y explícala por el bien de todos los seres vivientes, de manera que, mediante dicha instrucción, sus corazones puedan ser satisfechos por completo. Aquí los sabios de Naimisiranya hacen una pregunta importante. Primero traen a colación el hecho de que sí, perfecto, de que quizás en las escrituras denominadas los Vedas esté la solución de cómo los seres humanos deben de conducir su vida para alcanzar no solo una vida estable y próspera, sino para alcanzar también la liberación y el retorno a su posición original y la salida, por tanto, del plano de conciencia material que está siempre en un estado condicionado, o donde siempre se está en un estado condicionado debido a la ignorancia. Pero ellos le dicen a Sutta Goswami que dedicarse al estudio de todas las escrituras, dedicarse al estudio de todas las rutas, de todas las pautas que las escrituras plantean, es como adentrarse en un río muy profundo, porque las escrituras plantean muchos deberes, o sea, muchas cosas que hay que hacer, que hay que aprender, y cada cosa tiene un área específica, o sea, en el área tal de la vida, en el área tal, en el área tal. Entonces ellos dicen que se necesita mucho tiempo para uno ir aprendiendo a actuar en todas las áreas conforme las escrituras explican. Pero anteriormente habían introducido que en Kali Yuga la entidad viviente tiene una vida corta. Pero no solo una vida corta, en Kali Yuga la memoria también es corta, la inteligencia es deficiente, la atención es distráctil, o sea, la entidad viviente casi no puede ser capaz de mantener su atención en algo adecuado. Entonces eso quiere decir que si usted le deja a la entidad viviente que busque por sí sola en la escritura y que siga todas las pautas de la escritura, entonces evidentemente la entidad viviente en su gran mayoría no lo va a poder lograr, simplemente va a desistir o va a lograr una mayor confusión o va a tomar las cosas en el sentido incorrecto. Por eso los sabios
le están diciendo, sí, sabemos que las escrituras están, sabemos que las enseñanzas están, pero mira, teniendo en cuenta que se necesita mucho tiempo para poder comprender con exactitud, con claridad, cuáles son las indicaciones de ella y poder aplicarla. Por eso es que te estamos pidiendo, oh sabio, que selecciones por favor lo que es la esencia de todas esas escrituras. Vamos a recordar que ya esta pregunta o semejante a esta se la preguntaron. Le dijeron unos textos atrás, le dijeron por favor explícanos qué es lo que has averiguado, qué es lo más conveniente para todos los seres humanos y explícanos de una manera fácilmente comprensible. O sea, ya en ese momento también le dijeron qué es lo mejor para el ser humano y dínoslo de manera sintética y de manera simple también. Ahora le están repitiendo lo mismo, o sea, están haciendo énfasis prácticamente en el mismo asunto y cuando alguien, y sobre todo un sabio o un grupo de sabios, hace énfasis en un mismo asunto es porque ese asunto es de relevante importancia y quiere resaltar su importancia. Por tanto, le preguntan de nuevo, selecciona, le dicen selecciona. O sea, de todo lo que nos vayas a responder, no nos responda todo lo que tú conoces, sino que selecciona, haga una selección muy exhaustiva sobre aquello que es la esencia de todas esas escrituras. Dinos, si reuniéramos todas las escrituras, si reuniéramos todo el campo del conocimiento, si reuniéramos todos los Vedas, si reuniéramos todo cuanto se ha dicho sobre el asunto del bienestar de la criatura, de la entidad viviente, si reuniéramos todo eso, por favor, dinos de todo eso juntos, ¿qué es la esencia? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia de la escritura? Vamos a recordar que al principio Suka no, disculpen, Vyasadeva explicaba en su introducción, explicaba que el Srimad Bhagavatam es el fruto maduro de la literatura védica. O sea, en el Srimad Bhagavatam está ya la conclusión, está la perfección de la literatura védica y está la semilla también dentro del fruto, o sea, la semilla de la literatura védica. Ahí está la síntesis de la literatura védica. Por tanto, por eso este Srimad Bhagavatam es también la respuesta a esa pregunta de los sabios, cuando dice selecciona la esencia de todas las escrituras y explícala por el bien de todos los seres vivientes. O sea, ella explica esa ciencia de manera comprensible para el bien de todos los seres vivientes. De manera que, entonces, el Srimad Bhagavatam está hablado con un único propósito, para el bien de todos los seres vivientes. Continúa diciendo, de manera que mediante dicha instrucción, sus corazones, que son nuestros corazones también, puedan ser satisfechos por completo. Vamos a recordar que la entidad viviente está en una constante búsqueda del bienestar o la satisfacción. Por naturaleza, toda criatura quiere en su estado promedio, vaya, a no ser que esté muy desordenada de su mente, quiere obtener disfrute. Pero también quiere o anhela un disfrute que sea constante, que sea eterno y que no le pueda ser robado, o sea, que no haya peligro de perder. Entonces, aquí se puede comprender que el Srimad Bhagavatam, si es hablado de la manera adecuada, si es recepcionado también por la persona adecuada y en la disposición adecuada, entonces no solo que es la esencia de toda la escritura, sino que también es capaz de satisfacer por completo a la entidad viviente. El texto número 12 dice, todas las bendiciones a ti, oh Sutta Goswami. Tú sabes con qué propósito apareció la personalidad de Dios en el vientre de Devaki, como hijo de Vasudeva. O sea, este texto 12 se refiere a Krishna. Porque Krishna, su aparición hace unos 5000 años, él apareció en el vientre de Devaki y entonces quien actuó como padre de él fue Vasudeva, el esposo de Devaki. O sea, Krishna nace en un lugar, aunque es trasladado después a otro,
para mostrar sus pasatiempos en Brindavana. Y allí entonces es criado o lo toman como hijo Yashoda y Nanda Maharaj. Pero realmente él no aparece y es Brindavana. Él aparece primeramente acá en la pareja de Devaki y Vasudeva. Entonces los sabios le están diciendo a Sutta, tú sabes, o sea, tú conoces bien con qué propósito apareció la personalidad de Dios en el vientre de Devaki. O sea, también aquí están situando y están ratificando a Krishna como la personalidad de Dios. Saber con qué propósito apareció aparece el Señor Supremo en este mundo mm, es también una parte del conocimiento, porque nos ayuda a comprender sobre la actuación siempre misericordiosa del Señor para, para con nosotros. Ese propósito lo describe propio Krishna, Bhagavad Gita, ¿verdad? Para restablecer, en ese caso, para restablecer la situación dármica del lugar o del universo o del sitio específico donde aparece y un poco ayudar a acabar con el desequilibrio desde el punto de vista que aquellas cosas que van en contra del Dharma o distorsiones del Dharma, los deberes prescritos, eh, efectúan o realizan en en la sociedad. Entonces dicen, oh Sutta Goswami, estamos ansiosos por saber de la personalidad de Dios y sus encarnaciones. Por favor, explícanos esas enseñanzas que impartieron los maestros anteriores o los acharyas, pues uno se eleva tanto por hablarlas como por escucharlas. Y aquí tenemos a la otra pregunta, o sea, eh, estamos ansiosos, los sabios dicen estamos ansiosos por saber de la personalidad de Dios. Y esa es otra característica de las grandes almas. Las grandes almas en verdad están siempre deseosas de tener alguna noticia sobre los pasatiempos o actividades, características, cualidades, formas, nombres, etcétera, etcétera, relacionados a la suprema personalidad de Dios o al Señor Supremo. La única noticia, la única información, la única cuestión, la única temática que atrae de verdad la atención de los grandes sabios, que puede sacar a los grandes sabios de sus meditaciones profundas, a veces de sus estados de así de separación del mundo, son los asuntos relacionados al Señor Supremo. Entonces, eso es otra de las señales por las cuales podemos reconocer a las grandes almas. Las grandes almas siempre están atraídas por las temáticas vinculadas a Dios. Ese es el disfrute de las grandes almas, ese es el entretenimiento de las grandes almas, esa es la misión de las grandes almas, ese es el deber de las grandes almas y ese es el pasatiempo preferido de las grandes almas. Escuchar aquello relacionado al Señor Supremo y desear, anhelar en su corazón el poder participar en algún momento o servir en en esos pasatiempos. Entonces, en ese sentido, yo puedo ir sabiendo en qué medida mi sendero me está conduciendo por buen camino y cuando no lo está haciendo. O sea, cuando yo voy percibiendo que mi corazón va aumentando, el deseo o el anhelo por el Señor Supremo, cuando va aumentando el deseo o la ansiedad por querer escuchar o por querer conocer más sobre el Señor o por querer glorificarlo más, o sea, por cualquier cosa relacionada al Señor, en conclusión, mi anhelo por el Señor, y está surgiendo también un sentimiento cada vez mayor hacia el Señor, un sentimiento favorable, por supuesto. Entonces significa que mi práctica, significa que mis compañías, significa que todo está yendo en buena dirección. Pero si no está sucediendo así, entonces significa que al menos desde el punto de vista de la liberación o el sentido espiritual, no estoy yendo en buena dirección. Entonces, por eso, esa es la otra esencia del Srimad Bhagavatam. Por eso el Srimad Bhagavatam está lleno de pasatiempos del Señor. Porque los grandes sabios están diciendo, estamos ansiosos por escuchar las actividades o sobre la personalidad de Dios. Claro,
Estas preguntas se van relacionando. Esos pasatiempos del Señor y la exposición adecuada de esos pasatiempos son la esencia de todo el conocimiento, o sea que es la pregunta anterior que hicieron, y al mismo tiempo son el bien supremo para toda la humanidad. El escuchar y glorificar esos pasatiempos. Dice, por favor, explícanos esas enseñanzas que impartieron los maestros anteriores, pues uno se eleva tanto por hablarlas como para escucharlas. Hablan de Parampará o la cadena de sucesión discipular. Están diciendo que toda la cadena anterior de maestros respetables o acharyas también se dedicaron a impartir esas enseñanzas, a transmitir sobre las actividades del Señor Supremo. O sea que el Srimad Bhagavatam siempre fue la esencia que los grandes maestros y los devotos puros fueron transmitiendo. Los devotos puros solamente transmiten cosas relacionadas a la suprema personalidad de Dios o derivadas de la suprema personalidad de Dios. Dice que pues uno se eleva tanto por hablarla como por escucharla. O sea, el tema del Señor Supremo es tan maravilloso que tanto el que las habla de manera adecuada y desde una posición amorosa, respetuosa y entregada, es una posición de servicio devocional, así como aquel que las escucha también desde una posición adecuada de atención y servidumbre, o sea, y entrega, dice que ambos son elevados. Por tanto, se benefician los dos. Se beneficia el que narra, el que responde a la pregunta, y se beneficia el que escucha, ¿verdad? Ambos están haciendo servicio devocional. Uno está haciendo kirtan, el otro está haciendo smarana, y, o sea, es ravana, que es escuchar, y los dos estaban haciendo smarana, que es recordar. Entonces, repetir o glorificar, escuchar esa glorificación y recordar al Señor Supremo son las tres actividades de servicio devocional fundamentales que están realizando las personas que participan en un intercambio de habla y escucha sobre Dios, al igual que las personas que hacen preguntas durante ese intercambio e incentivan a que haya una respuesta. El texto número 14 dice, los seres vivientes que están atrapados en las complicadas redes del nacimiento y la muerte pueden liberarse de inmediato con cantar aún inconscientemente el santo nombre del Señor, que es temido por el temor personificado. Los sabios dan otra información adicional y aquí hacen referencia entonces ya a la glorificación del santo nombre del Señor. Dicen que todos los seres vivientes, incluyéndonos a nosotros por supuesto, que estamos atrapados en la rueda del nacimiento y la muerte, o sea, estamos atrapados en esta red tan compleja del plano de conciencia material en cualquiera de sus niveles. Dice que cualquiera de nosotros, por muy atrapado que estemos, podemos liberarnos de inmediato con cantar aún inconscientemente el santo nombre del Señor, que es temido por el temor personificado. De eso habíamos hablado ya cuando leíamos y compartíamos sobre el Harinama Chintamani. O sea, el santo nombre es absolutamente potente y poderoso. El santo nombre contiene en sí mismo todos los actos purificatorios. Todos los actos purificatorios en sí mismos son incompletos, o sea, ninguno es completo en sí mismo, todos son parte de todo un proceso. Sin embargo, el santo nombre en sí mismo es completo, porque contiene todas las potencias del Señor en sí mismo. Por tanto, el santo nombre puede liberar inmediatamente a la criatura del enredo material, o sea, puede despertar a la criatura del enredo material. Y cuando no lo hace no es por deficiencia del santo nombre, sino por el estado de encubrimiento que la criatura tiene por su propia ignorancia e identificación. Que la criatura tiene, no, porque eso suena a los otros, sino que nosotras las criaturas en este mundo tenemos. Nosotros, usted, yo, todos, estamos en ese estado. Entonces el santo nombre puede liberarnos. Cuando lo cantamos, cuando lo glorificamos, cuando lo repetimos, cuando lo tomamos como objeto de meditación, con esa fe cierta
Cuando tratamos de reflexionar en este asunto, cómo es que la potencia del Santo Nombre es tan maravillosa que puede liberarme, que puede ayudarme a ir zafándome, a ir saliendo de toda esta espesa ilusión y todo este espeso encadenamiento de condicionamiento en el cual nos encontramos desde tiempo inmemorial. Si uno dedicara gran tiempo de su vida dentro de lo posible a reflexionar sobre esta idea, no desde el punto de vista de la duda, sino desde el punto de vista de quererla comprender o a aprender en su interior con certeza, y entonces uno desarrollará fe en este sentido, de seguro la práctica nuestra mejoraría grandemente, porque vamos a recordar que la base de la práctica en este sentido es en la fe. La base de la práctica es la fe. Y entonces el principio de esa fe es que nos va abriendo la puerta de todo el sendero del Bhakti. Y es a partir de esa fe que se va desarrollando toda la plantita o el proceso que se conoce como perfeccionamiento del servicio devocional. Y ese servicio devocional nos va elevando a través de las coberturas materiales que cubren la conciencia pura de nuestra alma, o sea, las va rompiendo, las va rompiendo todas, las va rompiendo todas. Hay algunos sistemas de yoga mm, eh, que mediante algunos recursos mecánicos y psíquicos van elevando la energía que se encuentra en la base de la columna, la van elevando, ¿verdad? Por el canal pertinente, y esa energía tiene que ir rompiendo literalmente los nudos u obstáculos que hay almacenados en cada chakra y que se han, por decirlo así, solidificados. En cada chakra va centro energético del cuerpo electromagnético. Se han acumulado una serie de confluencias energéticas donde se ha estancado, y entonces eh, en forma de emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos, deseos, etcétera, etcétera, según la naturaleza de cada chakra. Y entonces eso impide que la energía fluya adecuadamente. Entonces esos ciertos senderos que hacen, ellos encontraron un camino mecánico, psicológico, o sea, fisiológico, psicológico, para ir rompiendo poco a poco, que la energía vaya golpeando, ganando en fuerza, hasta que vaya rompiendo uno por uno cada uno de esos cierres. Algunos son más resistentes y otros menos resistentes, ¿verdad? Hasta que ella se va elevando. Cada uno de esos cierres representa, o cada uno de esos chakras representa una cobertura material que está cubriendo, que está impidiendo que la entidad viviente sea liberada. Bueno, esa práctica lleva también mucho tiempo, lleva buen entrenamiento, pero sobre todo lleva guía, porque cuando un chakra abre su cierre, o cuando se hace una ruptura de un cierre del chakra, si no se hace adecuada y progresivamente, y si no se hace con las condiciones previas necesarias, esto crea un oleaje de energía tan alto que puede causar distorsiones en esa persona, incluyendo la locura o desajustes en un sentido muy variado. Entonces esa misma ruptura de las diferentes coberturas va realizándose en la vida del devoto, pero va realizándose a través del servicio devocional. O sea, la planta del bhakti, la planta del servicio devocional, es quien va conduciendo a la entidad viviente, en este caso a la atención o a la conciencia de la entidad viviente a través de las diferentes coberturas, y es quien va rompiendo las diferentes coberturas. El creciente sentimiento de amor por Dios, el creciente deseo de servir al Señor Supremo, y la creciente entrega y la atracción que va derivando esta entrega es lo que va haciendo que la entidad viviente vaya rompiendo esas coberturas. O sea, ella no la rompe por un proceso mecánico, ella no la rompe por un determinado esfuerzo concentrado, ella simplemente ni la rompe. Ella simplemente se va refugiando en el Señor, va depositándose en el Señor, y es el Señor quien se encarga de ir haciendo todo este proceso, en virtud de su potencia conocida como Bhakti, o la potencia de amor, o la potencia de
complacencia hacia el Señor. Entonces eso es una de las diferencias también del Bhakti en relación a, a otros tipos de senderos en este sentido. Pero lo cierto es que el santo nombre, eso no es cuestión solamente del devoto. Las personas que han estudiado algo sobre la parte mística de alguna de las escrituras, se van a dar cuenta que en todas las escrituras hace referencia a la capacidad innegable que hay en el santo nombre del Señor. O sea, el meditar en el santo nombre del Señor ya de por sí es una actividad auspiciosa, inmensa, muy auspiciosa. Más auspiciosa que el hacer caridad, más auspiciosa que el elevar oraciones, más auspiciosa que el hacer cumplir con ciertos deberes dármicos o religiosos, más auspiciosa que cualquier cosa. Porque meditar en los santos nombres significa relacionarte, ir directamente al Señor. Ir, establecer en ese momento una relación directa. Cuando uno está meditando en el santo nombre, uno debe saber, debe repetirse allá adentro hasta que su mente lo comprende y su inteligencia lo vea así, que uno está estableciendo el vínculo consciente con el Señor. Y ese es el ejercicio. El ejercicio es ir entrando en contacto consciente con el Señor. Ese es el ejercicio. Cuando usted, la criatura, va realizando eso, va realizándolo según sus imperfecciones y va mejorando en el camino y lo sigue haciendo, se está ejercitando en ese sentido, entonces el Señor se va preparando, no se va mostrando cada vez más a nivel consciente. En la medida que la propia criatura se va purificando, o sea, se va desanclando, desapegando o desatando de todo lo referente a las experiencias del plano de conciencia material. Entonces, ese es el núcleo de la ejercitación o de la práctica. O sea, ir aumentando nuestra relación consciente con la Suprema Personalidad de Dios. Relación consciente con la Suprema Personalidad de Dios implica necesariamente atención, como toda conciencia, o sea, prestar atención a la práctica. Cuando yo estoy meditando en el santo nombre, yo tengo que prestar atención. De hecho, sin atención no hay meditación posible. Nadie puede meditar sin atención porque la meditación es un perfeccionamiento de la atención. De hecho, pasos previos a la meditación, usted primero tiene que concentrar su atención en algo. Si usted no logra atrapar su atención en algo, no se puede decir que usted está meditando. Nadie puede meditar sin antes reunir su atención en algo. En este caso el algo es el santo nombre y la forma sonora, o sea, la vibración sonora. Cuando usted pronuncia el santo nombre, debe saber que el sonido no es un sonido común, sino que es un sonido que pertenece al plano espiritual, por tanto tiene fuerza espiritual. Pero a nivel físico, el sonido como sonido es vibración. Y la vibración no es más que potencia o energía. Entonces vamos a recordar un principio básico. Allí donde usted pone su atención o su mente, allí usted dirige su energía, ¿verdad? Sus potencialidades se dirigen a ese asunto. Por tanto, cuando usted está meditando en un asunto, un tema, un punto específico, hacia ese punto, asunto o tema, se están dirigiendo poco a poco sus energías. Pero sus energías comúnmente en este mundo material se refieren a energías de tipo material. La energía de la mente, el pensamiento, etcétera, etcétera. No se refieren a energías espirituales. Sin embargo, cuando usted está meditando en un punto, por ejemplo, cuando usted está ahí situado en el ser, o sea, en usted como chispa del Señor Supremo, usted como átomo del Señor Supremo, usted como naturaleza espiritual, usted como sirviente de Dios, y usted está allí en esa idea y usted está meditando en esa conclusión. Y usted al mismo tiempo está repitiendo el santo nombre desde la conciencia de que el santo nombre es la propia presencia del Señor. Por tanto, el santo nombre es completamente espiritual y usted está vibrando el santo nombre, repitiendo ese sonido desde ese tipo de comprensión. Entonces se debe saber que ese sonido
que va, por supuesto, a ser como una inyección de energía en usted, va a dirigir esa energía inyectada, esa nueva energía, ese caudal de energía que de hecho es espiritual, porque usted lo ha comprendido así, va a dirigirlo hacia el ser, porque su meditación está allí. O sea, el santo nombre, mientras usted está vibrando el santo nombre, con la convicción de que es la presencia del propio Señor y al mismo tiempo usted está situado en el ser, en usted mismo, como chispa divina de ese Señor, entonces toda esa energía que usted está vibrando está siendo dirigida al ser, porque su atención está allí en usted, en su conciencia plena, está siendo dirigida al ser. Entonces el ser está siendo estimulado con energía espiritual. Es la única energía que puede estimular al ser. No hay ninguna otra energía que pueda estimular al ser. La energía externa o maya lo que puede hacer es estimular a todo el proceso ilusorio del ser, pero no puede estimular al ser en sí mismo, en su naturaleza original, solo la energía espiritual. Por eso cuando uno se encuentra con una persona que está muy bien situada en el plano espiritual, entonces uno siente enseguida que su fe crece, que su valentía crece, que su entendimiento de la escritura crece. ¿Por qué? Porque esta persona está desbordada de potencia espiritual, desbordada de Shakti, y este Shakti automáticamente hace que tú como ser espiritual te actives, te fortalezcas, porque la ejercitación hace crecer. O sea, por eso es importante uno reunirse, uno escuchar, uno, aunque sea pensar, recordar, traer a su mente, recordar también el servicio devocional, traer a su mente a una personalidad, a un gran alma que uno conoció o que simplemente conoce sobre ella por referencia de la escritura y en la cual o con la cual ha desarrollado cierta simpatía o cierta admiración. Por eso es importante el maestro espiritual, por eso es importante recordarle, servirle y ofrecerle servicio. Porque cuando usted está pensando en algo o está pensando en alguien, está situando en ese algo o alguien, vamos a recordar de nuevo su atención y eso va a hacer que su energía su energía vaya hacia ese punto. Entonces se va a establecer, en ese momento se establece un vínculo consciente, pero se establece un vínculo, hay una conexión, pero esa conexión cobra fuerza porque se está haciendo de manera consciente. Entonces hay una retroalimentación, no solo de aquí para allá, sino también de allá para acá. Cuando usted se conecta a algo, usted empieza de una forma u otra también a recibir la influencia de ese algo. Y si ese algo está desbordado de potencia espiritual y si ese algo se encuentra ubicado a nivel espiritual, entonces el estímulo que usted va a recibir es un estímulo espiritual. La única forma de avanzar en el mundo o hacia el plano de conciencia espiritual es siendo estimulado por un estímulo espiritual. Cuando uno escucha la escritura sagrada desde una fe así bien sólida o bien establecida, y uno sabe que esas escrituras están desbordadas de espiritualidad, entonces uno recibe estímulo espiritual. Cuando uno realiza en sus mañanas determinados tipos de oraciones o saludos o meditaciones, y estas meditaciones, oraciones, saludos o respetos están relacionadas con una puesta de atención en algo que es completamente espiritual, entonces uno está recibiendo un estímulo espiritual. Cuando uno canta los santos nombres con la convicción de que estos santos nombres no son simplemente un mantra, sino es más que eso, es la presencia o representación sonora del Señor, entonces uno está recibiendo un estímulo espiritual. Cuando uno se relaciona, se vincula, conversa e intercambia o escucha palabras de alguien que está bien situado o elevado espiritualmente, entonces uno está recibiendo. Cuando uno se sienta, simplemente sentarse, o simplemente cuando uno toca, o cuando uno come algo que tocó o algo que dejó misericordiosamente un gran alma, después de haberlo aceptado como comida, entonces uno debe saber que ese alimento está lleno de potencia espiritual. Por eso las escrituras hablan y en la antigüedad se habla que aquellas personas que conocían sobre este tema, cuando por dicha y por misericordia del propio Señor tenían la oportunidad de servir a un gran alma, ellas siempre estaban ansiosas. Lo primero que hacían era tocar sus pies y otra cosa que hacían era
coger como esa alma venía de peregrinaje de los caminos en aquel momento en sandalias o descalzos, los pies estaban llenos de polvo, de tierra, era sacudir los pies y ese polvo se lo depositaban sobre la cabeza. Uno lo puede ver eso como algo absurdo, ¿verdad? Puede verlo como algo absurdo, pero esa persona no lo consideraba absurdo porque las escrituras daban esa recomendación, porque aún ese polvo, que podría considerarse lo más bajo, porque es el polvo del camino situado en los pies, a la parte más baja del cuerpo, ese polvo está lleno de potencia espiritual. Mm. La comida que esa persona toca o la comida que misericordiosamente deja para que alguien más la coma, está lleno de misericordia, de potencia espiritual. Eso es prasada. Así como mismo usted le ofrece sus alimentos al Señor y después usted consume, eso es lo que se recomienda, o sea, comida aceptada por el Señor. Entonces, de la misma manera, se le ofrece alimento a las grandes almas para alimentarlas, para complacerlas, porque es una oportunidad para servirle y después uno está ansioso. Las grandes almas siempre, misericordiosamente, las que tienen esta vertiente, siempre dejan algo allí de esos alimentos y se lo ofrecen, ellas también se lo ofrecen a alguien, porque conocen la importancia de ese ofrecimiento. Muchas veces también, por ejemplo, cuando las grandes almas llegaban de peregrinaje, entonces en una casa determinada, donde era una casa de devotos, conocedores de las enseñanzas, ¿qué hacían? Trataban de, si había un poco de agua, lavarle los pies. Este lavarle los pies, por supuesto, es un servicio en el sentido que esa figura, esa gran alma, venía con los pies de este cuerpo material agotados, cansados, quizás hasta enllagados. Lavar los pies con mucho amor y delicadeza. Esto es agradable y refrescante. Por tanto, da placer a esa gran alma y esa gran alma se siente complacida y si ella se siente complacida, su Señor que se encuentra en el corazón también se siente complacido y si el Señor se siente complacido, entonces Él abre sus bendiciones. Pero esa agua con la que se lavó los pies a esa gran alma se debe saber que se queda llena de potencia espiritual. Y entonces, ¿qué hacía la familia? Escuchen esto. La familia de esa casa bebía de esa agua. Cualquiera podría decir, wow, qué falta de higiene, que no sé qué, pero no, porque en la mente de esas personas hay una certeza. Esa agua, lejos de estar contaminada, pues si la tierra, que es el polvo, que si los pies, que si esto que, está llena de potencia espiritual. Y por tanto esa potencia espiritual es capaz de todo lo demás que pueda ser aparentemente contraproducente, borrar. Lo mismo pasa con el Ganges, por ejemplo, el río Ganges se explica que tiene una potencia determinada de naturaleza espiritual y aunque en el tiempo de lluvia el río Ganges siempre está muy sucio, muy sucio por el arrastre de agua de las montañas debido a las crecientes lluvias, aún así sus aguas nunca son contaminadas, o sea, siempre desde el punto de vista espiritual se mantienen completamente purificadas. Entonces, de hecho, muchas escrituras explican que no hay posibilidad de tener bhakti, no hay posibilidad de avanzar en el bhakti, a no ser que uno toque el cuerpo, toque los pies, o ponga el polvo de los pies, o ponga los pies sobre la cabeza de uno, o sea, que entre en contacto de alguna manera con alguna de las grandes almas que están completamente al servicio del Señor. Porque las grandes almas que están al servicio del Señor, debe saberse, no se encuentran en este mundo. Usted puede ver a un ser humano, ¿verdad? Y allí, mira, ¿cómo que no? Si yo estoy viendo a ese gran alma aquí en este mundo, no, usted está equivocado. La conciencia, el corazón de esa gran alma no está aquí en el mundo. Él no piensa en función de plano de conciencia material. Su pensamiento está completamente el plano de conciencia espiritual, sus potencias están siendo aplicadas o manifestadas también en el plano de conciencia espiritual y por tanto ella realmente está en el plano de conciencia espiritual, aunque todavía está acá manteniendo un cuerpo aparentemente material, que de hecho ni siquiera es material porque su cuerpo está completamente espiritualizado. Entonces, comprender eso es una gran ventaja, porque eso te acorta el camino de avance espiritual a ti, o sea, te hace que sea más rápido. Si usted comprende eso y usted aprovecha
y usted cada instante, cada mínima oportunidad que usted tenga la aprovecha en este sentido, entonces genial, su avance será firme y su avance será garantizado. No hay, no hay una manera más rápida de avanzar que servir a un gran alma, servir a una persona que esté realmente entregada al Señor Supremo, aunque a veces, porque esto es común también, aunque a veces no se le pueda entender completamente o no se le pueda entender el tipo de pensamiento de esas personas. Nunca intente entender a una de esas grandes almas, porque las grandes almas, como bien dije, no funcionan a nivel de plano de conciencia material, así que no funcionan a nivel de lógica material, aunque a veces haga un esfuerzo para hacerlo. Ellas funcionan a nivel de obediencia espiritual. O sea, ellas funcionan a nivel de servicio espiritual para su Señor. Ellas funcionan así. Ellas no funcionan por cálculo de probabilidades. Bueno, si yo hago esto es probable que aquello, si cojo por aquí es probable que no. Ellas no están gastando energía en eso. Toda su energía está dedicada a estar siempre ubicado en los pasatiempos del Señor. Hasta el punto que muchas veces se van. O sea, están tan absortas en el pasatiempo del Señor que no pueden mantener lúcidamente este cuerpo material. El cuerpo se desmaya o el cuerpo entra en éxtasis o el cuerpo entra en algo que desde fuera lo ven y dicen, locura o ataque de esto o ataque de aquello, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso porque juzgar o clasificar en ese sentido a una persona que le suceda eso puede ser simplemente un problema nervioso, pero en el caso de que no sea un problema nervioso y sea de verdad un asunto de connotación espiritual, entonces usted debe saber si lo critica o lo desdeña o habla negativamente o con desprecio de eso que le está pasando, entonces su avance espiritual, el suyo, se detiene, se congela. Y eso lo vimos en las ofensas al santo nombre. Por eso antiguamente los discípulos de alguna gran alma, cuando esa alma abandonaba este mundo material, se quedaban y comenzaban a adorar ciertos artículos, la tabla donde se sentaba o alguna ropa de esa gran alma, ¿verdad? Todavía hoy en India hay muchos lugares o templos sagrados donde se adoran. Había uno de los 6 Goswamis, Raghunath Das Goswami, o sea, de los 6 seguidores íntimos del señor Chaitanya. Eh, este se convirtió, por supuesto, en un gran alma y el Señor le hizo ver muchas pruebas de misericordia hacia él. Entonces el señor Chaitanya le regaló en cierta ocasión la tabla donde el señor Chaitanya se sentaba. Imagínate esto, solamente trata de pensar esto. El conocido como el gran avatar dorado, aquel que inundó toda India de amor puro por Dios, aquel que inició el movimiento de Sankirtan o de expansión de los santos nombres, o sea, aquel que era representante de el Señor en persona y para nosotros los devotos puros, disculpen, para nosotros los devotos del camino dejado por él, era el propio Señor en la forma de devoto. Entonces el Señor Chaitanya, que Él llegue así, te conozca a ti y en aquel momento y que se sienta muy bien contigo, que se sienta muy complacido y que decida regalarte el asiento donde Él se sienta, la tabla donde Él se sentaba. Wow, no sé para ustedes, pero para mí sería maravilloso. Sería, no sé, no tiene comparación. Entonces, imagínate para Raghunath Das Goswami la tabla. Entonces él le ofrecía, eh, cuando él se sentaba a hacer sus adoraciones frente a sus deidades, se sentaba en esa tabla, se guardaba esa tabla con mucho amor. Bueno, el río está que cuando Raghunath Das Goswami se va de este mundo, esa tabla se queda en un ashram determinado. Y esa tabla todavía hoy es adorada por todos los seguidores, porque no es la tabla en sí lo que ellos adoran. Lo que ellos adoran es que es un artículo utilizado por el avatar dorado cuando estuvo presente en este mundo material y por tanto para ellos la presencia del propio señor Chaitanya allí. Y eso son cosas
son cosas de ellos, pero bueno, es simplemente para que volvamos a recordar algo. Entonces, recibir algo de una entidad viviente que está completamente absorta en el Señor es la mayor misericordia, regalo que podamos recibir en la existencia. Y eso es para nada despreciable, para nada despreciable. Y en ese recibir algo no hay categoría. No es que es más importante recibir esto que recibir aquello, una tabla con vaso de agua, que el polvo de los pies, no, todo está en el mismo nivel. Por tanto, las palabras de esa persona también están en el mismo nivel. Las enseñanzas de esa persona también están en el mismo nivel. Por eso cuando leemos Bhagavad Gita, cuando leemos Chaitanya Charitamrita, cuando leemos el Srimad Bhagavatam, estamos recibiendo una bendición, estamos recibiendo algo relacionado directamente con, o ya sea con un devoto puro o con la suprema personalidad de Dios, y en ambos casos es lo mismo. Las escrituras incluso explican que no hay diferencia, aunque sí la hay, pero no hay diferencia entre el devoto puro y el Señor Supremo. O sea, la bendición, cuando un devoto puro te da su bendición, es como si el propio Señor Supremo te estuviera dando su bendición. Y cuando un devoto puro también de alguna forma rechaza o corrige, es como si el Señor Supremo también lo estuviera haciendo. O sea, el devoto puro es representante de la suprema personalidad de Dios, y eso no lo debemos olvidar. Y si en verdad consideráramos eso, nuestra actitud hacia los devotos cambiaran radicalmente. Entonces termina ese texto diciendo que por cantar, aunque sea de manera inconsciente, el nombre de Krishna, las entidades vivientes que estamos en este mundo atrapadas, podemos ser liberados. Y se refiere a ese nombre, dice, nombre de Krishna, que es temido por el temor personalizado. O sea, Krishna temido por el temor personalizado. No hay ninguna impureza, no hay ninguna mala influencia, no hay nada, absolutamente nada, por muy terrible, terrorífico, potente que sea, que no le tenga miedo o que no sienta pavor al escuchar sobre el santo nombre. Claro, el devoto siente amor, pero aquello que es negativo, aquello que es desfavorable, aquello que no sigue el Dharma, lo que siente es terror cuando escucha el santo nombre, porque sabe que el santo nombre representa su destrucción. El santo nombre es como el sol radiante que sale, y entonces la frialdad del amanecer sabe que ella no puede mantenerse cuando el sol sale. Es la destrucción. Por eso se dice que es temido por el temor personificado. Eso es una forma literaria de explicar que la potencia del santo nombre. Krishna en el Bhagavad Gita explica que para aquellos que carecen de fe o aquellos que no se dedican al servicio devocional, o sea, para los ateos y los demonios, él se presenta en la espantosa forma de la muerte. Para el devoto, Krishna no se presenta en la forma de la muerte, Krishna se presenta en una forma adorable, maravillosa y atractiva, pero para el ateo que no cree en él o que simplemente tiene pensamientos negativos hacia él se presenta de forma espantosa. La muerte se vuelve algo dificultoso, algo incluso temeroso. Y entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Perfecto. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, Kali Yuga no es una época fácil, pero al mismo tiempo tiene una gran bendición. Dice las escrituras también que todos los semidioses quieren nacer en Kali Yuga. ¿Por qué si Kali Yuga es tan mala, todos los semidioses quieren nacer en Kali Yuga? Porque en Kali Yuga hay una gran bendición que no hubo en ninguna de las otras 3 eras, o que no hay nunca en ninguna de las otras 3 eras. Y es la bendición que la salvación o la liberación nunca ha sido tan simple. Siempre la liberación ha sido siguiendo complejos caminos, compleja metodología, pero en Kali Yuga no. En Kali Yuga la salvación se puede obtener simplemente por meditar, glorificar o adorar los santos nombres del Señor. O sea, por cantar con plena fe los santos nombres del Señor, y solamente por eso. Entonces todas las entidades vivientes, incluso superiores, de planetas superiores, quieren nacer en Kali Yuga.
anhelan nacer en Kali Yuga, porque en Kali Yuga el Señor Chaitanya misericordiosamente dice: miren, voy a abrir la puerta, aquí está la puerta abierta. Canta los santos nombres, glorifica los santos nombres, medita en los santos nombres, entrégate a los santos nombres con completa fe, y todo está hecho. Simplemente confía en eso. No tienes que confía en eso, los santos nombres. Si llegas de verdad a comprender eso, si llegas de verdad a comprender y confiar en eso, entonces todo está hecho. No hay restricción, no hay modo, no hay reglas, no hay nada, no hay forma, no hay impedimento, no hay obstáculo que pueda ser lo suficientemente grande o poderoso, ¿verdad? Tu avance va a estar en determinación de tu entrega, de tu fe, etcétera, etcétera, pero el santo nombre está allí. El santo nombre lo hace todo, lo tiene todo allí, y lo tiene todo de modo muy simple. Si eres inteligente, vas a aprovechar eso. Que la gracia y el amor del santo nombre nos acompaña, que la bendición de esa maravillosa vibración esté constantemente en nuestros labios, en nuestra lengua, o al menos en nuestra mente, y por supuesto siempre en nuestro corazón. El santo nombre es la forma más rápida, es la forma más veraz, la forma más completa de hoy, en el mundo convulso, entrar en relación directa y viva con la suprema personalidad de Dios. Entonces, que comprendamos eso y que no perdamos esta oportunidad. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,